Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelly Valeria. El mío es Gabriel Cedillo. El día de hoy en nuestro programa Mundo Comunicativo de Frecuencia 49 les hablaremos sobre un tema muy interesante. Este tema, aparte de ser muy interesante, puede llegar a ser informativo y aparte puede llegar a ser divertido para algunas personas. El tema de hoy es diversidad cultural. Bueno, antes que nada, muchas gracias por sintonizar lo que es nuestro canal. Ustedes se preguntarán por qué o cuál es el objetivo de que nosotros expliquemos qué es diversidad cultural. Lo hacemos más que nada porque sabemos que ya explicar estos temas en la actualidad y con la sociedad que tenemos de repente se pueden llegar a ser tediosos, pesados, cansados, inclusive hasta insoportables. Entonces lo que buscamos con esta radiofrecuencia es que sea sencillo de entender, que se quede en su cabeza, pero sobre todo les sea atractivo aprender más. ¿Por qué? Porque es un tema que la verdad sería bastante enriquecedor si lo captamos y nos queda bien presente. Entonces a continuación vamos a un breve corte y continuamos con más. Este pequeño corte comercial regresamos. Lo principal de este tema sería empezar conociendo qué es la diversidad cultural. Bueno, ya que puede que muchos sepan o puede que muchos no lo sepan. Para empezar, la diversidad cultural son los grupos de personas y las diferentes culturas que hay en este. Por ejemplo, puede que haya un grupo de personas de 10 personas. En esas 10 personas, una persona tiene una diferente cultura, diferente religión, diferentes creencias o diferentes puntos de vista. Entonces, cuando estas se juntan en grupos, se está haciendo la diversidad cultural. Un ejemplo de este también sería que los padres se conozcan pero que sean de diferentes culturas. Entonces, cuando tengan a los niños van a crecer con estas culturas. O en las escuelas, cuando el maestro es de otra cultura y los alumnos de otra. No, sí, este tema que tocas la verdad es bastante amplio. ¿Por qué? Porque, o sea, para empezar, esto que es diversidad cultural, no hay persona ni creo que exista que se memorice todo a nivel mundial, porque por el simple hecho de nuestro país en donde nos ubicamos, son mínimo 69 lenguas y eso descontando la española, porque nosotros no debemos hablar esa lengua. Entonces, es un tema bastante amplio y la verdad bastante llamativo, y era lo que comentabas tú, o sea, cuando se juntan 10 personas y cada quien tiene un lenguaje totalmente distinto, entra lo que es la diversidad lingüística. Entonces, el mexicano promedio debería estar hablando en lo que son 10 lenguas mínimas de 69, pero las que más conoce, y entre comillas, porque no todos lo hacen, que es la zapoteca, la náhuatl, y eso por mencionar las más populares. Pero ¿qué tal? Pregúntales videojuegos, partidos, series, no, te dicen fecha y hora exacta del programa, de la tele, entonces pues eso es bueno, pero creo que si nos enriquecemos más sobre nuestra cultura nos podrá servir un poco más, inclusive nos haría gente más pensante, ¿no crees? Como tú lo dices, la diversidad lingüística, aparte de que es importante, pues está en casi todas las culturas y en los países. Como lo dijiste, en nuestro país son como 68 lenguas indígenas, pero pues no todas ya se hablan, por lo mismo de que está sucediendo algo muy triste, que sería la discriminación. Gracias a la discriminación de que les hacen a las diferentes personas, ellas prefieren ocultar su lenguaje y prefieren hablar el que supuestamente es el correcto, que sería el español. Aparte de esto, como en el 2019, que se conmemoró como el Año Internacional de la Lengua Indígena. Aparte de esto, otro tema muy importante sería la diversidad religiosa. Esta prácticamente engloba nada más las religiones, las creencias, los tipos de pensamiento de las personas. Si esta no existiera, las personas nada más estarían de un solo lado. Por decir, todas tendrían el mismo pensamiento y la misma creencia, pero pues gracias a esto existe la diversidad de expresión y con esta pues las personas se pueden comunicar mejor, también engloba el diálogo. No, sí, claro, y un punto de partida, yo creo que volviendo a lo que es diversidad lingüística, es lo que es la Malinche y la conquista de los españoles, porque hay gente todavía inculta que piensa que el mexicano nació hablando español, cuando no, o sea, pudo haber nacido hablando tomín, náhuatl, mixteca, o sea, lenguas infinitas, pero en lo que funcionó como punto de partida como traductor fue la Malinche. Entonces la Malinche, su rol es traducir a los españoles lo que dicen los mexicanos y los mexicanos lo que dicen los españoles. Entonces, si no fuera por ese puentecito que se arma ahí, se cae absolutamente todo, 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 todo. Y un tema muy interesante que tocaste fue lo que es el racismo, por ejemplo, cuando personas, chicos o niños hablan distintas lenguas, desafortunadamente son tratadas como personas que no hablan español o poco pensantes o etcétera, cuando es totalmente lo contrario. Nosotros deberíamos juntarnos más con ellos, ¿por qué? Porque a nosotros nos enriquece, nos da más de nuestra propia cultura.
Entonces sí es un tema bastante amplio y que yo creo que se debería tocar con más seriedad, ¿no? Sí, también aparte de pues está la diversidad étnica. Bueno, primero sería definir esto, que son los grupos de personas con diferentes rasgos físicos o incluso pueden ser iguales, pero los que los diferencia es que tienen las mismas creencias. A diferencia, se parece mucho a la diversidad cultural normal, pero en cambio es diferente, ya que la diferencia es que es en grupos y la diversidad cultural es en personas o individuos. Por decir, en el grupo de 10 personas, cada persona tiene diferentes culturas. En este caso sería un grupo de 5 personas y otro grupo de 5 personas y otro grupo de 5 personas. Entonces cada grupo tiene diferentes culturas y cuando se juntan se hace la diversidad étnica. No, sí te digo, y volviendo un poquito a este tema, bueno, ¿te parece que lo dejemos para un corte y ahorita seguimos un poco más? Sí. Bueno, y regresando un poco de lo que es este breve corte, nos quedamos en el tema acerca de que son insultadas estas personas que hablan lenguas totalmente distintas o por sus facciones. Un tema yo creo que muy importante y que ya se usa de manera habitual cuando no debería ser es el tema de eres un indio, cuando muchas veces ni siquiera tienen definida lo que es esa palabra. O sea, si te pones a investigar lo que es tu árbol genealógico, todos en algún momento de tu vida, ya sea tu madre, tu abuelita, tu bisabuelita, etcétera, la persona más antigua de tu familia tiene un rasgo indio. Entonces, antes de insultar, yo creo que sería consciente que investigaras bien tu árbol genealógico y si eres europeo, no más cállate. Entonces, respeta primero tu cultura, enriquecete. ¿Por qué? Porque si no te quieres y no respetas a tu país ni a otras personas, estás perdido. No sé tú qué opinas. Sí, también se engloba también en la diversidad, la importancia de la diversidad cultural. En este tema también entra lo que dices de los insultos y todo hacia este tipo de personas. Por decir, una de sus importancias es que desde niños los enseñan y los educan. En las escuelas, si les hablan sobre este tema, los niños van aprendiendo a cómo es que se deben de tratar las personas. Por ejemplo, en una primaria llegan y les dicen que una persona es muy importante igual que ellos y que asimismo no se debe de tratar mal ni debe ser juzgada por cómo es, por lo que cree o por cómo viste, porque normalmente se ve más en las vestimentas. Entonces en la educación les enseñan que no deben de juzgar. También es importante para la formación de alguien, por decir, ya sea que seas adulto, adolescente o desde niños, te puedes llegar a interesar por algún tipo de diversidad cultural, te puedes llegar a interesar por la diversidad lingüística, que te empiece a interesar hablar alguno de esos idiomas, o que te empiece a interesar hablar sobre, no sé, en una religión, te puedes interesar por una y volverte, y pues así también respetar los puntos de opiniones de las demás personas. No, sí, claro, te digo, y ese es un tema muy, yo creo que muy interesante y controversial lo que tocaste. ¿Por qué? Porque la cultura se fomenta desde casa. Era lo que tú dices, o sea, si yo he visto, por ejemplo, un pants de 20 pesos y mandan a un niño con una de 500 Dolce Gabbana y sus cosas así, no, hombre, ya lo trata como si fuera su esclavo o cosas así, cuando no, o sea, esos temas son pilares muy fuertes que debes tener fomentados desde casa. ¿Por qué? Porque forjas carácter, formas una persona desde el hecho de la crianza y desde los valores que tú le inculcas. Ahora un poquito con lo de la religión, eso ya es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque desde el simple hecho de que la religión tiene aún más amplio la cultura, desde el simple hecho de que te toca y ahora somos testigos de Jehová y no abres y los dejas afuera, pobrecitos. O sea, sí es muy feo, pero imagínate qué tan importante o qué tan fuerte tienen esas personas arraigadas sus creencias hacia ese Dios o esa persona. Digo, no es un tema que vamos a tocar ahorita. Es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque creen de una manera muy exageradamente grande sobre esas personas. Entonces, si es un tema, yo creo que deberíamos de tener respeto y mucho cuidado en cómo lo tratamos, ¿no crees? Sí, también como dices, tienen muy arraigadas sus costumbres hacia esa persona. Por decir, al estar soportando que les cierren las puertas, que no les abran o cosas así, pues ya también es como de que les gusta mucho lo que hacen y por eso siguen ahí, porque pues muchas personas de ser así ya hasta se hubieran ido. Bueno,
También si no existe la educación, pues los niños, puede que ahorita haya gente muy ignorante, que pues ve simplemente como tú dijiste a personas con una vestimenta diferente y pues dicen como de que no, pues te ves mal y así, pero pues al final de cuentas a ellos no les tiene por qué importar esto, ya que pues simplemente son sus gustos, son sus costumbres, así crecieron, así los criaron. También otro punto sería de que, por decir, vas a algún estado, no sé, a cualquier estado, Chiapas, Querétaro, Guerrero o lo que sea. Entonces en esos estados casi siempre hay mercados y en esos mercados te ofrecen diferentes cosas que son como recuerditos. Esos especialmente siempre están como que de su cultura, para que si tú vas a tu casa o a casa de alguien más y los ves, pues sabes de qué lugar es. No, sí te digo, y ese es un tema, por ejemplo, muy curioso, ¿no? O sea, las figuras desde el cómo las hacen de manera artesanal a mano son carísimas, entonces yo creo que es un tema como muy cuidado y muy detallado. ¿Por qué? Porque vas a la casa, no sé, de un familiar tuyo, no sé si te ha tocado, por ejemplo, a mí de mi abuelita, sus esculturas, y es como, ¿de dónde viene? Y, es de Monterrey, esa de Querétaro, esa de Veracruz, y así. Y es así como de, ay, se ven re feas, pero ves todo el trabajo que traen afuera, todo lo que quiere representar, toda la cultura así. Entonces es muy amplio. Entonces, mira, ese es un tema que yo creo que después del corte podremos tocar un poquito más amplio. Y bueno, ya para concluir un poco lo que es este amplio tema, sería más que nada que tuvieras una apertura mental grande, tomes en puntos de vista distintos para que te enriquezcas más y indagues más acerca de este tema que la verdad es bastante bueno. También sería bueno que investiguen a fondo para que pues no se dejen llevar por otras personas que pues prácticamente no saben y para que asimismo no juzguen sin saber a qué están juzgando o por qué, porque pues prácticamente todo tiene un porqué y por qué son así y eso es algo que se debe respetar. Para finalizar lo que es este tema tan amplio, sería que busques puntos de vista totalmente distintos a los tuyos, ya que esto te va a forjar como persona de manera muy increíble y ya que tendrías unas opiniones totalmente distintas y serías más amplio en cuestión de opiniones, ¿no te parece? Sí, porque pues ya si hablas por hablar, no solo puedes llegar a hacer sentir mal a la persona, sino que tú también puedes llegar a quedar mal. Lo mejor sería informarte y saber por qué es que ellas se comportan así, por qué tienen ese tipo de creencias y de culturas. Bueno, por mi parte, mi nombre es Gabriel Cedillo. Y el mío, Nelly Valeria. Les damos las gracias de nuestro equipo que es Mundo Comunicativo. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias por nuestro equipo que es Mundo Comunicativo. Esperamos verlos más adelante. Normalmente no se ve sus culturas. Bueno, chavitos, Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, ya para finalizar lo que es este tema tan amplio, sería que busques puntos de vista totalmente distintos a los tuyos, ya que esto te va a forjar como persona de manera muy increíble y ya que tendrías unas opiniones totalmente distintas, serías más amplio en cuestión de opiniones, ¿no te parece? Sí, porque pues ya si hablas por hablar, no solo puedes llegar a hacer sentir mal a la persona, sino que tú también puedes llegar a quedar mal. Lo mejor sería informarte y saber por qué es que ellas se comportan así, por qué tienen ese tipo de creencias y de culturas. Bueno, por mi parte, mi nombre es Gabriel Cedillo. Y el mío, Nelly Valeria. Le damos las gracias de nuestro equipo que es Mundo Comunicativo. Esperamos verlos pronto. Corte.